En la parashá vemos que se inicia los juicios a los dioses de Egipto y a todas las potestades que se encontraban allá. Se inicia la recta final para la liberación de los hijos de Israel. Dios le había dado una profecía a Egipto a través del profeta Ezequiel y había mandado a decir que los iba a cazar con garfios y que los iba a echar y los iba a sacar de su Nilo, y que iba a sacudirlos y a todos los peces que se habían refugiado con él. Y estos peces vimos que eran parte de los hijos de Israel que se habían ido a refugiar en las escamas de los egipcios, pero al fin y al cabo fueron traicionados. Llevaron su reprensión, pero al final de los tiempos Dios iba a recoger al remanente que se encontraba en Egipto, y de eso también habla el profeta Isaías. En aquel día se sonará un gran shofar y el Señor recogerá a todos los esparcidos en la tierra de Asiria y en Egipto. Se está refiriendo a las 10 tribus que fueron esparcidas por los asirios y a este pequeño remanente que se fue a sobrevivir a Egipto y que luego que se habían perdido allá también. Estamos en el profeta Jeremías, que se debe leer en conjunto con el profeta Daniel y con el profeta Ezequiel. Son de la misma generación, casi uno sucediendo al otro. Es importante tener en cuenta que ya estamos en la recta final de la cautividad de Babilonia. Ya se le viene anunciando al pueblo desde hace rato que dejen sus malos caminos. Recuerden que es el profeta Jeremías que le dice a Israel que puntualmente la cautividad iba a venir por la razón de que no dejaron descansar la tierra durante 70 años. Eso fue 7 veces. Hicieron la violación de ese mandamiento, porque al cabo de 6 años el séptimo es la Shemitá, de manera que sumaron 70 años, y al final de los 70 años Dios dijo, se van de aquí. En un periodo de 490 años ellos violaron todo eso. Eso nos indica que si Jeremías vivió hacia el 600 o 610 aproximadamente, si le sumamos 490 años hacia atrás, esto nos da casi la época del rey David, porque el rey David reinó entre el 1040 y el 1000 aproximadamente. Esto nos indica que ya en la época de Salomón venían violando el mandamiento. Murió Salomón y de ahí inmediatamente se comenzó a violar el mandamiento. A pesar de que la Haftará comienza en el versículo 13, vamos a leer desde el verso 1 para hacer contexto. Palabra de Hashem que vino al profeta Jeremías contra los Goyim, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Nejo, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Si vamos a la época de Joacim y Joaquim, estamos en el año 4 de este reinado. Estamos hablando del 608 a.C. Empezó a reinar en el 604 aproximadamente. Se está dando esta profecía. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestidos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Hashem. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte junto a la ribera del Éufrates tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río, y cuyas aguas se mueven como ríos? ¿Quién es este que sube como río, y cuyas aguas se mueven como ríos? Se refiere al Nilo. Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos, y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran.
Subid caballos y alborotaos carros y los etíopes y los de Put que toman escudo, y los de Lut que toman y entesan arco. Mas ese día será para Hashem Sebaot día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y quedará plena de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Hashem Sebaot, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Para vanidad has multiplicado los tratamientos de sanación, no hay forma de curarte. Bálsamo, especie aromática que se usaba para ungir a un muerto. Se menciona a Gilad, Galaad, montañas que se encuentran en la región de Israel. Virgen de la hija de Egipto, nombre que se le dio a Israel en ese momento, porque había una alianza. Este rey de Egipto había hecho alianza con los hijos de Israel y había buscado ocasión para ir a pelear contra el rey de Babilonia, y al mismo tiempo a este le convenía, porque tenía la amenaza encima de que le iban a invadir. La tierra del norte es Babilonia. Cuando se habla del norte espiritualmente, Babilonia es confusión, mezcla. Escuchad los gentiles tu debilidad, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Hashem al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a golpear la tierra de Egipto. Según la cronología, estamos hablando del 604, cuando ocurrió esta incursión militar, y ahora el verso 13 dice: esta es la palabra que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor vino a dar un golpe. Según la cronología, eso ocurrió hacia el año 602-601 aproximadamente. Transcurrieron 2 años después. Porque en ese momento que fue aplastado el rey de Egipto, se devuelve y se queda en su palacio. Y luego viene Nabucodonosor y dice: esto no se queda así, yo me voy a meter allá en tu casa. Habíamos visto en la clase anterior de esta actitud del rey de Israel. Era refugiarse o evitar el juicio divino. No fue una actitud de arrepentimiento, no fue una actitud de corregir sus pasos con el Señor, sino lo que él hizo fue en su carne protegerse. Tú puedes levantar cualquier seguridad, pero el Salmo dice: si Adonai no vigila la ciudad, en vano vela el guardia. Tú puedes haber montado un ejército y tus puntos de combate. Pero ¿cómo va a estar Dios allí si le estás desobedeciendo? No estás dentro de sus caminos y ya te ha advertido. Entonces Dios no iba a la guerra y era obvio que iban a perder. Golpear la tierra de Egipto tenía como propósito doble, porque por un lado, de alguna manera se le venía a quitar el orgullo de que se hubiese ido a meter allá en su propia casa. Por un lado, eso políticamente, pero por el otro lado hay que recordar que muchos de los israelitas se habían ido huyendo por ese mismo camino a Egipto, y eso ya era una violación de otro mandamiento, porque ya había dicho desde Moisés: no volveremos por este camino. José también les dijo: cuando yo me muera y ustedes, Dios los visite, van a llevar mi hueso de aquí para que no vuelvan. Si Dios le hizo atravesar el mar, es para que no aprendieran el camino para regresar. Porque humanamente no lo iban a poder volver a abrir, y sin embargo, en el momento de angustia, en vez de irse a refugiar en Dios, se fueron a refugiar por el camino que Dios les había dicho que no. Entonces, ya implícitamente allí había una transgresión. Ya hay una doble desobediencia. Por un lado nos están sujetando al juicio, y segundo, se están regresando a donde menos se tenían que regresar. Esto significa entonces que si Dios ha venido a ponerte a cuentas con Él, la opción no es irte para el mundo.
Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Menfis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. Migdol fue uno de los sitios por donde acamparon los hijos de Israel cuando salieron de allá. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto nos hace recordar uno de los mensajes que habla Apocalipsis de las iglesias cuando Dios habló en el monte Sinaí, y ellos no quisieron escuchar, y mandaron a Moisés como intermediario. Pero resulta que al escuchar a Dios es lo que resulta la vida, por el oír es que venía la palabra y la promesa del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podemos sacar aquí una alegoría muy bonita. En la Haftará anterior veíamos que Egipto era la serpiente, Eva es la mujer y la mujer es Israel. Así como la serpiente engañó a Eva, el mundo quiere engañar a Israel, que no debía devolverse a Egipto, y viene desde el principio el mismo problema que hubo entre Eva y la serpiente, se siguió repitiendo entre la nación y Egipto, y luego hoy se sigue repitiendo entre la iglesia y el mundo. La serpiente, Egipto, la mujer, Israel. La mujer fue confundida por la serpiente, le hizo olvidar las palabras de Dios, el engaño entró por los sentidos. La vista. Moisés renunció a los deleites temporales de Egipto y rehusó y se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió llevar los vituperios del Mesías que estar allá disfrutando de los temporales, y así lo llama la carta a los hebreos, los temporales. Toda esa gente que se venía huyendo de Israel, de Dios, vino a refugiarse a Egipto, iba a buscar sus deleites temporales. Eso es todo, pero al final y al cabo es muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Hashem la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron: levántate, y volvámonos a nuestro pueblo, y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada que angustia. Espada debilitadora, que angustia. Nuestro pueblo llamaban a Egipto. Allí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Hashem Sebaot, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. El monte Tabor es un monte que está solo en medio del sistema montañoso de Israel, y lo mismo pasa con el monte Carmelo, que es una montaña que también está solo. Entonces, estamos hablando de que está como sola la montaña. Viene solo él a hacer juicio en persona. Hazte enseres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto, y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás. Huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su visitación. Tiempo de visitación, Pekudá, visitación. Y esa palabra visitación es la misma que utiliza el apóstol Pedro en su carta. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
al considerar vuestras buenas obras. Y Jehoshúa también lo mencionó, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Hashem, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Los soldados van trotando y con la coraza va sonando, y lo compara con las escamas de la serpiente cuando va huyendo. Hay una intención clara de los babilonios contra los egipcios por haber sido primero atacados y en un intento fallido de conquista a Babilonia. Pero también al mismo tiempo Dios va a aprovechar el tiempo y las circunstancias para venir a reprender y al mismo tiempo traer el remanente que se quedó en Egipto. Hija de Egipto, portadora de Egipto, a los moradores de Israel que se habían ido a vivir allá, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Hashem Sebaot, Dios de Israel, ha dicho: He aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. En el pueblo de Israel siempre se había dicho que si el pueblo se iba a la cautividad, Dios enviaría la Shejiná, y la Shejiná era como esa garantía de que Dios, aunque no los estuviera viendo, los tenía pendientes. Esa es la imagen. Israel pecó, Dios apartó su rostro, pero no los abandonó del todo, y eso corrobora lo que habíamos dicho en el estudio anterior. Dios, al que ama azota y reprende al que tiene por hijo. Es decir, que Dios no iba a apartar su piedad y su misericordia de los hijos de Israel que se habían ido y se habían egipciado, que se habían exiliado y se habían hecho al modo egipcio. El mensaje es para consolarnos a nosotros con respecto a los que se han ido, pero no es para que nadie diga: voy a pecar que al fin y al cabo me va a rescatar, porque eso va a depender si Dios te tiene por hijo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Hashem, porque en su paz tendréis vosotros paz. Cautivos a Babilonia, y aunque no estuvieron en su país, iban a estar bajo condiciones de castigados, y eso no iba a ser impedimento para que ellos practicasen el bien allá, y que procuraron el bien donde estaban para que en la faz del lugar tengan paz. Y muchos se fueron tranquilos cautivos a Babilonia, y muchos no estuvieron cautivos 70 años, porque ya en la cautividad fue en el 586, y ya en el 539 Ciro empezó a dar órdenes de regreso, o sea que pasaron 50 años, no todos vivieron los 70 años de cautividad. Si Dios nos reprende, es para bien, nunca para mal, nunca para destruirnos. Tenemos que aceptar que fallamos y aceptar la disciplina, y Dios te restaura después. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos, y después de eso habitará tranquila como en los días de la antigüedad, con respecto a la tierra de Egipto, dice Hashem. Ahora hace la particularidad al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no te asustes, Israel, porque aquí yo te salvo desde lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y estará quieto, estará fresco, y no habrá quien lo atemorice. Hashem daría su justa retribución a cada cual, pero traería hacia él a sus escogidos.
Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Hashem, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todos los gentiles entre los cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te voy a reprender con mishpat, de ninguna manera te dejaré inocente. La misericordia nunca significa anulación del juicio. Misericordia, atenuación de la pena de lo que te merecías, no es una anulación del juicio. El apóstol Pablo dice, no abuses de la benignidad de Dios, no ignores que su benignidad la que te guía hacia el arrepentimiento. Por eso, tú no te puedes dar el lujo de decir que te vas al mundo unos años y después regresas cuando hayas experimentado el mundo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No contemplar alianzas o refugio con el mundo. La serpiente hizo olvidar a Eva de los mandamientos a través de los sentidos. Mirad lo que oís. Mirad qué ves, lo que palpas, lo que tocas, porque el enemigo está alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el mundo va a parecer en principio más atractivo que lo del Señor, pero son deleites temporales. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.